Continuando con los modos de extinción de las obligaciones, hablaremos lo que es el concurso de dos causas lucrativas, que establece Marta Induarte. En latín significa concursus causarum, que es un modo distintivo de las obligaciones que opera aso iure. Se daba cuando el acreedor adquiría por diferentes causas el objeto específico que se le debía, la adquisición por un título diferente de la misma cosa. Esto extinguía la obligación, pues ésta no podía recaer sobre algo que ya estaba en manos del acreedor. Un ejemplo sobre este caso sería cuando en un testamento se le ordena a un heredero entregar un objeto específico y este objeto específico ya se encuentra en el patrimonio del legatario. Quiere decir que ya no se puede cumplir el encargo, ya existe una causa lucrativa, ya se le había entregado ya. Es un modo de distinguir las obligaciones, de dar una cosa cierta y determinada, proveniente de un título lucrativo, y tiene lugar cuando dicha cosa pasa para hacer propiedad del acreedor por otro también lucrativo gratuito. Ok, vamos a hablar sobre lo que es la confusión. La confusión es un modo de distinguir las obligaciones por reunir la misma persona la calidad de acreedor y de deudor. Un ejemplo sería para hablar sobre la confusión. Se establece que si Ticio es deudor de Cayo y también su heredero, o sea, Ticio es heredero de Cayo, y resultaría absurdo que al morir Cayo, Ticio se cobrase a sí mismo la deuda. O sea, vamos a dar un ejemplo más real. Yo, como heredero de mi padre, y le debo a mi padre, sería absurdo que cuando mi padre muriese, yo me cobrara a mí mismo lo que le debo a él, ya que yo soy heredero y por ende heredo deudas y heredo bienes. Esto se encuentra tipificado en el título cuarto, capítulo 5 de la confusión, en los artículos 1342 y 1343 del Código Civil venezolano. El artículo 1342 del Código Civil venezolano establece que cuando las cualidades de acreedor y de deudor se reúnen en la misma persona, la obligación se extingue por confusión. Aquí aplica lo que es la confusión, que es lo que ya mencionamos anteriormente. Y el artículo 1343 del Código Civil venezolano establece que la confusión que se efectúa en la persona del deudor principal aprovecha a los fiadores. La que se efectúa en la persona del fiador no envuelve la extinción de la obligación principal. Ok, continuamos hablando de lo que es el mutuo disenso. El mutuo disenso es un modo de extinguir las obligaciones consensuales. Quiere decir esto, que son las que extinguen lo que son los conceptos especiales, los voluntarios, el ipso jure, que significa en pleno derecho. Tenemos lo que es la muerte. La muerte es una de las partes del modo de extinguir las obligaciones nacidas de negocios intiuto personae. El intiuto personae significa para atención a la persona, con la persona en este caso sería, por la extinción de las obligaciones principal. Es un modo de distinguir las obligaciones propias y características de las obligaciones. Y tenemos por imposibilidad de la prestación. Por imposibilidad de la prestación aplica si la cosa de la obligación, el objeto, es un cuerpo cierto y perece por caso fortuito. Y tenemos si el deudor, por causa no imputable a él, o sea, la persona no está, como quien dice, omitiendo, no se está negando, sino que por causa no imputable a él se encuentra en absoluta imposibilidad para ejecutar la prestación. Ok, y para continuar tenemos que hablar sobre lo que es la prescripción extintiva. Esta podemos definirlo como un modo de extinción de obligación proveniente de una relación jurídica preexistente. Se encuentra tipificado en el título 14, capítulo 1 de la prescripción, artículo 1952 al 1960 del Código Civil venezolano. Para hablar de un ejemplo sobre lo que es la prescripción extintiva, tenemos que un deudor se obliga al pago de una cantidad de dinero mediante la firma de una letra de cambio. Es decir, yo como deudor le firmo una letra de cambio al acreedor y el acreedor no solicita el pago durante el lapso de 3 años. Esta obligación se considerará prescrita, es decir, que prescribió, está vencida, y ya el acreedor no podrá ejercer la acción del cobro de dicha obligación, ya que ésta se considera prescrita según la ley. Esta es la sanción que le impone la ley a la inercia del acreedor. Aquí aplico lo que es la inercia.
Establece en el artículo 1952 del Código Civil venezolano, es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley. ¿Cuáles son los elementos para que exista la prescripción? Primero, el transcurso del tiempo. Segundo, inactividad del acreedor. O sea, que el acreedor haya desaparecido y aparezca en los 3 años, ya no está prescrito. Se estima que se trata de una sanción que se impone al acreedor negligente que deja en suspenso mucho tiempo el ejercicio de sus sanciones. Es decir, que la ley castiga al acreedor por la negligencia en cuanto al cobro de su derecho, o sea, de su obligación. Eso es todo lo que tenemos que decir por esta exposición. Esperemos que se hayan aclarado todas sus dudas y si llegase a existir alguna duda o algún inconveniente, hacérmelo escribir en los comentarios en la parte de abajo de la publicación o en la página de la Universidad Bicentenaria del Estado de Aragua. También se le puede hacer comunicado a la profesora abogado Dulce María Morgado, que es la profesora encargada de esta materia. Muchas gracias. Hasta luego.